Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conversando a Medias. Yo soy Naroa. Y yo soy Mai. Y en este episodio vamos a comentar antes de que el café se enfríe. Maitane, ¿qué nos puedes comentar de la escritora? Bueno, el libro lo escribió Toshikazu Kawaguchi, no sé si he dicho bien el nombre. Y bueno, nació en Osaka, en Japón, en 1971. Ha producido, dirigido y escrito obras para un grupo de teatro. De hecho, él se dedicaba a ello, pues a escribir guiones de teatro, hasta que publicó esta novela. Bueno, al principio era un guión de teatro, pero tal fue su debut que empezó a publicarlo como novela y ahora este libro se ha convertido en un superventas. Además, en septiembre de este año va a sacar otro libro que la traducción sería Antes de que tu memoria se desvanezca, y el libro que vamos a comentar a continuación, bueno, y la película, tienen también una secuela, pero aún no he podido encontrarlo en castellano, así que creo que de momento solo está en japonés y en inglés. Me parece que no es una historia muy famosa, no sé, a mí desde luego no me sonaba de nada. Y la película está dirigida por Ayuko Tsukahara, que no he podido encontrar casi nada sobre ella en internet, más que todas las producciones y que sobre todo ha hecho series. Me parece que esta es su primera película. Todas las series y todas las obras que ha producido, aparte de eso, apenas hay una foto de ella en internet, no lo sé. Me ha costado bastante encontrar información. Sobre el autor sí que hay información, pero tienes que buscarlo más en inglés. En castellano sí que es verdad que hay menos información. La verdad que parece que es un autor que va a conseguir bastante fama en el futuro. A mí la verdad que este libro me ha parecido increíble. La manera de escribir que tiene, de detallar las cosas. Es verdad que hay cosas que se repiten varias veces, pero eso hace que el libro sea más realista y tiene una manera de escribir que ha conseguido cautivarme del todo y sentir que soy una protagonista más. Es uno de esos libros donde te metes y te sumerges totalmente en la novela, por lo que a mí la verdad que me ha encantado. Y las novelas japonesas, bueno, no he leído muchas, pero las que he leído hasta ahora he visto que se centran mucho en las cosas del día a día, en las cosas simples. Y yo creo que eso hace una novela que sea muy especial. ¿Qué te ha parecido a ti la película, Naroa? Pues me ha gustado en general. He notado que estoy muy acostumbrada al cine pues europeo, americano, eh, porque me ha chocado mucho pues algunos de los sonidos, cómo hacían las transiciones, no sé, a lo mejor pues ahí es más típico, pero a mí me ha chocado bastante. Pero me gustó, me pareció como una película típica así como para pasar la tarde, que te deja con una sensación muy buena y, y no sé, me gustó bastante. Siendo fan de las películas que, no sé, es que el viaje en el tiempo siempre se ha mostrado en películas como de ciencia ficción, así como una cosa súper tecnológica, y esto es como tan, pues eso, como tú dices, lo meten en una situación diaria y no sé, y se centran más, no tanto en, bueno, sí se centran en el viaje en el tiempo, pero se centra más en las historias de los personajes y me ha gustado mucho. También los temas que aborda esta obra son temas muy amplios, ¿no? Entonces, todo el mundo se puede identificar con algunos de los temas, desde el desamor hasta la búsqueda de la identidad, hasta el tener algún familiar enfermo y lo duro que es eso. Hay tantos temas tan diferentes entre ellos que al final siempre encuentras algo con lo que te ves reflejada, ¿no? Mm. Y bueno, no sé si quieres contar un poco, Nara, la trama. Has mencionado algo del viaje del tiempo. ¿Qué pasa exactamente en esta cafetería? Bueno, pues voy a ¿O es una empezar. cafetería? Sí, es una cafetería un poco especial. Bueno, la película transcurre en una cafetería mayormente y el libro. Y en esta historia, en la película, primero se nos muestra con las reglas del viaje en el tiempo que están impuestas si viajas en el tiempo a través de esta cafetería.
Entonces, en esta cafetería viajas al tiempo mediante sentándote en una silla en concreto y en la que una barista, que tiene que ser una persona específica de un linaje de mujeres, que te sirve un café. Y cuando te sirve el café, tú piensas en qué fecha es a la que te quieres volver y viajas en el tiempo. Pero tienen estas cinco reglas. La primera es, si vuelves al pasado, no importa lo que hagas, que no va a cambiar el presente. La segunda, cuando regresas al pasado, no puedes salir de la cafetería. La tercera, puedes quedarte en el pasado mientras el café esté caliente. Te tienes que tomar el café antes de que se enfríe para poder volver al presente. Luego, si el asiento está ocupado, cuando el asiento esté ocupado, hay que esperar a que el asiento esté vacante para poder viajar al pasado. Y después, cuando regresas al pasado, no puedes conocer o no puedes hacer nada más allá de estar en esa cafetería. Solo puedes quedarte en esa cafetería y solo puedes ver a las personas que estaban en esa cafetería en ese día. Y así es como empieza. Y me parece que el libro, Mai, como nos vas a explicar, lo divide además en 4 historias, ¿verdad? Eso es. Bueno, primero me gustaría un poco decir el ambiente de la cafetería, porque tal como lo describe en el libro, hace que sea un ambiente muy acogedor, aunque a una de las protagonistas no le gusta para nada y lo describe un poco con asco incluso, pero es una cafetería muy pequeña. De hecho solo hay una barra con 3 asientos y luego 3 mesas con 2 sillas. Es decir, cuando hay 9 personas en la cafetería ya está lleno, todos los sitios estarían cogidos. Entonces, bueno, parece una cafetería muy pequeña donde constantemente se menciona que hay 3 relojes y en cada reloj sale una hora diferente, por lo que la gente siempre acaba dudando de la hora real y acaba mirando su propio reloj. No sé si hay alguna referencia a eso. No muestran nada de esto y además la cafetería, según tú cuentas, pues parece mucho más amplia. Pero eso sí, nunca está llena. O sea, siempre están pues los clientes habituales, que son sobre los que se va narrando la historia, porque al final casi que tienes que ser un cliente habitual como solo puedes viajar al pasado y conocer a la gente que está allí, pues tienes que haber estado allí antes para poder haber viajado al pasado. Entonces, eso hace que la gente, serán las personas locales que están siempre allí. Totalmente. Y bueno, al principio vemos que hay muchísimos protagonistas, bueno, igual no son muchísimos, pero como son nombres tan diferentes y con incluso apellidos, al principio igual parece que son muchos protagonistas y no se entiende muy bien por qué, porque hay tantos personajes, porque no los necesitas para entender la primera historia. Pero bueno, luego los 3 capítulos restantes te das cuenta que esos protagonistas que se mencionaban al principio se convierten en protagonistas más adelante. Sí, además me parece que en japonés se utilizan mucho los prefijos y los sufijos dependiendo del estado jerárquico, ¿no? Pues si es una persona que es más mayor que tú, le añades un sufijo diferente, o si es una persona a la que si estás en su mandato, pues también tiene su sufijo diferente. Entonces eso hace que tú piensas que igual es otra persona, pero si no lo tienes muy controlado, enseguida pierdes un poco la pista. Yo, porque al ver la película ves a la persona físicamente, entonces lo entiendes en el contexto, pero me imagino que en el libro Claro, te yo me estarías haciendo un hice esquema. unos apuntes con todos los protagonistas, iba diciendo, esta tiene 30 años, ay, pero no tenía ella 30 años. Pero bueno, en este tipo de libros, hacerte un guión donde veas todos los protagonistas claramente es eso, Es importante. Y si como, no, es como 100 años de soledad, ¿no? Que está José Arcadio, el hijo Arcadio, y están todos que tienen el mismo nombre y te haces un lío. eso es, aquí también me pasaba lo mismo, porque como había una familia, bueno, había algunos de los protagonistas de los que hablaremos más adelante, pero 2 de ellos son pareja, por lo que tienen el mismo apellido, porque aunque en España no se haga eso, pues en Japón si te casas con alguien, normalmente
consiguen el apellido de su marido, o sea, cambian de su apellido de soltera, como ellos lo dicen, al del marido. Entonces, bueno, eso ha sido un poco lioso. Y luego también hay otras dos protagonistas que son hermanas, y entonces a una de ellas se le llama por su apellido, Irai, pero la otra también es Irai. Entonces decías, ¿qué Irai de las dos? Hasta que luego te das cuenta, vale, cada vez que dice Irai siempre se refiere a la misma. Sí. Y bueno, luego es más fácil. Y tal como comentabas, Naroa, el libro está compuesto de 4 historias. La primera se llama Novios y es de la historia de una chica que es separada de su novio, de la que ella pensaba que se iba a casar con él. Y bueno, el chico la abandona. Entonces no sé si quieres desarrollar un poco esa primera historia antes de pasar a las siguientes o quieres contarnos un poco. Sí, podríamos y también notar cuáles son las diferencias, porque en la película ni siquiera eran pareja, eran unos amigos, pero como que se medio gustaban, pero nunca se habían llegado a decir nada. Y entonces, como tú dices, este hombre se marcha a Estados Unidos y la mujer se queda todavía allí, entonces un día decide ir a la cafetería y viajar al pasado en aquel día en el que él le dijo que se iba a marchar a Estados Unidos y ella sabe que no puede cambiar nada del presente, pero ella le quiere decir un par de cosas, ¿no? Eso es. Se trata de Fumiko. Fumiko es una mujer muy exitosa y muy inteligente, sabe hasta 6 idiomas y tiene tan solo 28 años, pero bueno, tiene mucha presión por parte de su familia por casarse, pero aún así a ella no le afecta realmente esa presión demasiado. Pero bueno, su pareja se llama Goro Katada y tiene 3 años menos que ella. Y bueno, llevan 2 años de relación y ella incluso cuando él le dice que le tiene que comentar algo muy importante a ella piensa que va a ser algo de casarse y por eso cuando describe la cafetería, ella no lo describe con muy buenos ojos, dice, qué espacio más cerrado, todo el mundo nos va a escuchar, y encima cuando se da cuenta de que es para decirle algo malo, dice, encima me tiene que decir esto, cuando todo el mundo lo va a escuchar, y bueno, entonces Fumiko y Goro van a la cafetería, encuentran esta cafetería en un callejón de Tokio, y ellos, sin saber nada especial de lo que pasa, entran en esta cafetería. Esta cafetería se llama Funiculi Funicula, que comentan que hace referencia a una canción de Italia que escuchaban cuando eran pequeños se menciona algo así. Y bueno, cuando encuentran a esta cafetería, Goro, el chico, le dice que ha encontrado trabajo en Estados Unidos y que se va a mudar. Fumiko ya sabía que ese era uno de los sueños de Goro, ya que Goro, pues en el trabajo que tiene, pues puede ascender mucho, pero en Estados Unidos. Es decir, la rama a la que se dedica pues está especializada sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, Fumiko quiere decir... Sí, perdona, quería decir que acabo de buscar la canción de Funiculi Funicula, es una canción de Pavarotti, que es como un cantante de ópera súper famoso. Sin más, eso. ¿De Nápoles puede ser? Es de... A ver, lo voy a mirar. Es que sí, el álbum se llama O Sole Mio, canciones napolitanas favoritas. Así que sí, es de Nápoles. Vale, pues hace referencia entonces a esa canción. Y bueno, sí, estaba comentando que Fumiko, por orgullo, no le dice que no se vaya y que se quede. Pero bueno, entonces él se acaba marchando y una semana después Fumiko decide en esa cafetería regresar al pasado. Al principio ella quiere regresar al pasado porque cree que cambiando el pasado conseguirá cambiar el futuro, pero cuando se le explican las 5 reglas y ve que eso no será posible, pues bueno, accede igualmente porque dice, bueno, aunque sea me va a ayudar a descubrir algo más de sus intenciones, porque bueno, no le dejó expresarse bien, no fue muy empática y aunque sea para cambiar eso, ¿no? Y bueno, esta es una de mis partes favoritas de la novela porque cuenta cómo, bueno, una de las reglas que has mencionado, Naroa, era que nadie puede sentarse en la única silla que te transporta al pasado si otra persona ya está sentada. Y bueno, al principio parece lógico, ¿no? Dices, si una persona está sentada, pues voy a esperar hasta que el café se le enfríe y luego cuando se levante iré yo. Pero tiene truco. Pero bueno, cuéntanos, Naroa,
¿Qué pasa? ¿Quién está sentada en esa silla? Pues en esa silla está sentada una fantasma que no se tomó el café a tiempo y se quedó atrapada en ese momento por siempre. Y entonces está pues en un estado de... Bueno, está siempre sentada en la silla y leyendo un libro y de vez en cuando cierra el libro y se levanta al baño. Entonces ese es el momento en el que eh, te puedes sentar en la silla para viajar al pasado. En principio se describe a esta mujer como una mujer que quiso ir al pasado a ver a su marido que había fallecido, pero ya veremos más adelante de quién se trata. Bueno, eso yo creo que en el libro es diferente, porque en el libro simplemente se dice pues lo que ha comentado Naroa, que es una mujer que se quedó viuda y fue a ver al marido, estaba tan triste que se le pasó la hora y se queda ahí. Lo único que hace es leer, levantarse una vez al día para ir al baño y si le molestas, es decir, si le tocas, si le empujas o bueno, no escucha ni oye, entonces si le empujas para que se quite del sitio, pues te suelta una maldición. Sí. Que es lo que le pasa a Fumiko al principio. Y bueno, Fumiko, alerta spoiler, Fumiko consigue... Alerta spoiler todo el episodio. Eso es, mejor decirlo antes a que... pues Fumiko viaja al pasado y esta vez consigue tener una actitud más empática y bueno, Goro le acaba explicando que de verdad, bueno, él tiene una cicatriz en la frente que siempre lo tapa con un flequillo y que él se veía muy feo y que se consideraba muy feo comparado con otros chicos a los que tenía alcance Fumiko, porque como ya he comentado, pues aparte de ser muy guapa, era una chica muy exitosa, con una carrera profesional muy exitosa, con muchos idiomas, muy independiente. Entonces, bueno, Goro se sentía inferior y creía que podría encontrar alguien mejor que él, por eso también por la cicatriz que tiene en la frente está bastante acomplejado y piensa en dejarle él a ella yéndose a Estados Unidos porque cree que es algo temporal lo que tienen ellos. Y bueno, en ese viaje al pasado Fumiko le dice, bueno, como es más simpática, Goro le dice que por favor le espere 3 años y bueno, al final del todo descubrimos que sí, que Goro acaba volviendo al de 3 años. Ah, de verdad, Entonces, en bueno, la película me parece que ella es la que se va a Estados Unidos. Y sí, sí, sí. Fumiko. Sí, eso es, Fumiko se va a Estados Unidos al final. Pero bueno, la cafetería está llevada por 2 primos, ¿verdad? Sí. No me acuerdo de los nombres. Kazu Yo sí. Kazu y no Nagare. Kazu y Nagare. Nagare es el primo mayor, que es el que lleva la tienda, y Kazu es... Y es el dueño, ¿verdad? El dueño, sí. Y Kazu es la barista o la que prepara el café para que viajes en el pasado, que ella es una de las mujeres que solo las mujeres de su linaje pueden servir el café para que viajes al pasado. Entonces, pues ella es como la última que queda en el linaje. Se demuestra como su madre le enseñó a preparar el café para que preparara el café a los clientes, pero en este momento ella es la única porque se da a entender que su madre había fallecido y entonces ella es la que a todos estos personajes les prepara el café. Eso no se cuenta en el libro, lo del linaje, que solo ella puede echarlo. Lo único que sabemos de Kazu es que es una camarera y la prima del dueño y que estudia Bellas Artes y de mientras pues trabaja para ganarse un dinero. Ya, Y es muy curioso porque en la película, bueno, esta directora optó por centrarse más en este personaje y ella es la protagonista principal absoluta. Y aunque haya estas historias que están pasando a la vez, se centra todo en ella y pues como ella tiene una presión de no querer abandonar la cafetería, porque claro, al final ella es la única que puede hacer eso y casi que no puede seguir sus sueños casi porque ella está ahí metida haciendo el café para que la gente viaje al pasado. Y entonces Naroa, ese Nagare, es decir, el primo de Kazu, que es la chica de la que sirve el café, el primo Nagare es el dueño, vale. Y Nagare no tiene una mujer que se llame Kate, ¿te suena? No se menciona,
para nada, no aparece ninguna mujer de Nagare. Jo, pues es esencial mencionar que el dueño de la cafetería, Nagare, tiene una mujer que se llama Keito Kita y es una mujer que está siempre feliz, muy animada, muy positiva, pero que tiene problemas de corazón. Y menciono esta protagonista porque es esencial para poder entender la última historia, que se llama Madre e Hija, porque justo habla de ella, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Podemos no seguir a sé la si... siguiente historia, a lo mejor. Sí, de la primera ya no tenemos mucho más que comentar, ¿verdad? No, eso es todo. Vale, pues la segunda historia se llama Marido y Mujer. Y venga, Naro, adelante, cuéntanos, ¿de qué habla? Pues aquí hay una gran diferencia, bueno, gran diferencia no, porque la historia es la misma, pero en la película desde el principio vemos esta mujer que está sentada en la cafetería todo el día con unas revistas, mirando unas revistas y tiene una carta y está siempre que le quiere dar la carta a alguien y que dice que siempre que está esperando al momento en el que viajar al pasado para darle la carta a alguien. Em, y vemos que al final del día, cuando em, me parece que cuando están a punto de cerrar, aparece un hombre, se acerca a la mujer y le dice, venga, ya es tarde, te he estado buscando, tenemos que marcharnos. Y se la lleva. Y resulta que este hombre es el marido de esta mujer, la mujer sufre Alzheimer y el hombre es como su cuidador. En el libro Y es al revés. en el libro es al revés. El marido Otra está vez, sí. enfermo y la mujer le cuida, ¿no? Eso es, el señor Fusagi es un señor de 49 años que 2, 3 días a la semana va a la cafetería y siempre lee revistas de viajes y también está escribiendo algo. Y bueno, tiene Alzheimer. Luego Kotake, la señora Kotake es su mujer, pero nosotros no descubrimos eso hasta que la historia avanza bastante, Mm. porque lo describe como si fuese una enfermera, pero también la enfermera del señor Fusagi. Y luego descubrimos que no, que esta señora, su nombre de soltera era señora Kotake, pero al casarse con él se le convirtió en la señora Fusagi, pero cuando él la empezó a olvidar a ella, por no sufrir más, pues decidió pues, que la llamara Pues Kotake y pretender que es su enfermera. sí. Y bueno, ¿cómo va el viaje al pasado de esta pareja? Bueno, pues en la película el marido vuelve por la noche a pagar lo que debía a la cafetería porque salió corriendo con la mujer para llevársela a casa y decide viajar bueno, los dueños y Nagake era. El Sí, dueño, sí, el dueño chico, el primo, sí. Nagare Tokita, sí. Nagare y Kazu le cuentan un poco lo de la silla. Pues la gente es muy curiosa. Le empiezan a preguntar a ver si él empieza a preguntar cómo puede viajar al pasado y que le interesaría viajar al pasado. Entonces viaja al pasado y se encuentra con la mujer sentado delante de ella. Y la mujer como que descubre que es del futuro, porque sabe que está sentado en la silla se supone que es con la que viajas al futuro. Y la mujer le da una carta porque es el cumpleaños del marido y en la carta le cuenta todo de que ella está enferma, de que seguramente se vaya a poner peor y Sí, que no se atrevió a dárselo en realidad, ¿no? O sea, en eso es. realidad Y él le no dice, se lo tienes algo que dio, darme, me parece, ¿no? claro. Sí. Y, y bueno, pues le ayuda un poco a él, pues un poco es toda la película yo creo que es sobre pues, llevar un poco el duelo, ¿no? Eh, duelo de lo que sea, pues en este caso duelo de que la mujer está muy enferma y que no le reconoce ya ni como su propio marido. Em, y Y después, descubren luego el porqué de estar tanto tiempo viendo revistas de viajes, ¿no? No sé si en la película hace algún mención a eso, pero me ha parecido muy tierno. no lo recuerdo, ¿no? Pues, bueno, en este caso el señor, lo de los nombres, soy malísima para los nombres porque son tan diferentes. A ver, el señor Fusagi está siempre pues leyendo revistas de viajes y tomando notas y luego se descubre que es porque cuando olvida a su mujer, bueno, no se acuerda de ella, pero sí que se acuerda de los viajes que hacían y que tiene como algunos recuerdos y
el señor y la señora y el señor y el señor y el señor y la señora Fusagi solían viajar mucho por trabajo y la señora le ayudaba a su marido a viajar y entonces siempre miraban jardines en todos los sitios que viajaban y por eso la mujer descubre que está haciendo como tomando notas de aquellos viajes que hacían. Y bueno, ha sido muy emotivo también. No sé si en la película se menciona que la mujer, bueno, en la película será el hombre, le miente a la mujer diciéndole que no va a pasar nada, que se va a recuperar, Sí. pero que, bueno, no es verdad y lo saben, pero lo dicen para no tranquilizarla. hacer sufrir, eso es. Sí. Sí, después, mientras todo esto está pasando, hay otro personaje que va mucho por la cafetería, que se llama Irai. Bueno, la llaman Irai. Y pues esta pues frecuenta mucho la cafetería, tiene una tienda al lado de la cafetería y suele ir a tomar algo a la cafetería y tal. Y una de estas aparece su hermana por la puerta. Aquí me he liado un poco en Aroa porque como una de ellas se llama Yaeko y la otra se llama Kumi, o sea, Yaeko Irai y Kumi Irai. Irai sería como el apellido. Sí. Y a Yaeko Irai, que es la clienta habitual, la que tiene 30 años, que luego tiene su propio negocio al lado, pero que va a la cafetería todos los días, a ella siempre se refieren a ella como Irai. Sí. Entonces yo no entendía, aquí de las dos Irai se refieren porque hay dos hermanas Sí. Irai. Pero sí, perdón, continúa. Sí, y bueno, Irai, nada, pues está evitando a su hermana porque su hermana siempre le mete mucha presión de que tiene que ir a trabajar al hotel del que los padres son dueños. Entonces, la hermana quiere que Irai vaya allí a trabajar con ellos. Lo he dicho 2 veces, yo lo voy a cortar luego. Entonces... Sí, tienen una posada, ¿verdad? Como una especie sí, de posada. Sí, como un hostal, posada, sí, algo así. Entonces, la hermana joven le da a Kazu, la barista de la cafetería, le da cartas para dárselas a Irai, que Irai nunca las lee y en cuanto la hermana se va, Irai sale del escondite porque estaba escondida para que debajo de la barra. Eso es, para que la hermana no la viera. Porque la estaba evitando. Y después de unos años se descubre, después de que estas historias pasan, se descubre que la hermana ha muerto en un accidente de coche. Entonces Irai empieza a leer las cartas y empieza a un poco arrepentirse de no haber tenido esa relación con su hermana. Entonces decide un día, después de tanto pensarlo, decide un día viajar al pasado, al día ese en el que estaba ella escondida tras de la barra y vino su hermana. Entonces, al viajar ese día, sale y nada, y pues le pide perdón por cómo ha sido, por haberse marchado de casa, porque ella se marchó cuando era joven, y por haberla dejado sola con los padres y por tener toda esa responsabilidad. Pero en un momento de debilidad, Irai le empieza a agarrar de los hombros y le empieza a decir: este día no salgas de casa porque vas a tener un accidente de coche, no, ¿sabe? Le empieza a decir que ese día va a morir. Bueno, no ese día mismo, pero que el día en el que ella muere, que le empieza a decir que evite salir a la calle. Pero claro, pero es inevitable, ¿verdad? Claro, si no puedes cambiar el futuro, bueno, no puedes cambiar el presente, vayas. Y entonces, pues, inevitablemente acaba muriendo de igual. Pero bueno, ella lo había intentado. Sí, y bueno, al final ella se sienta en la silla porque quiere volver al pasado y de eso se trata la tercera historia, ¿no? Ella quiere volver al pasado para pedirle perdón a la hermana por alejarse. La hermana lo único que quería era que ella volviese a la familia y que cuidase de la posada junto a su familia, pero ella siempre, Irai es una persona muy independiente que siempre quiere pues ir a lo suyo y bueno, al sentarse en esa silla para volver al pasado sí que le pide perdón a su hermana por alejarse tanto y le promete que volverá, aunque no puede cambiar, en el libro sale eso, que aunque no puede cambiar el futuro, le promete que en un futuro irá a donde su familia y dejará su negocio para así poder ayudar a su familia.
y al final lo acaba haciendo, al final de la historia. Lo que nos abre un nuevo debate de, si ella ya estaba feliz haciendo las cosas por sí misma, ¿por qué al final, por complacer a los demás, tiene que volver, ¿no? Pero Ya. bueno, Yo creo que es también una cosa entiendo, muy cultural japonesa, a lo mejor, sí, de siempre eh, cuando te haces más mayor, te cuidas de los padres. claro, y entiendo ambos puntos de vista y ambas situaciones, y es al final una situación muy complicada. Sí, Y la última historia es la que más te rompe el corazón. Creo que es una novela que coge tu corazón y va rompiéndolo en pedacitos y este bueno, sería esta historia es la que definitivamente cambia totalmente, eh, para mí, el significado entre, o sea, el libro y la película. Esta es la mayor diferencia, porque tú, Maitane, nos vas a totalmente. contar una historia y luego yo voy a contar una totalmente diferente. Sí, bueno, os comento. Se llama Madre e Hija y habla sobre las personas que llevan la cafetería. Sé que Narva no ha mencionado a Kei, pero como ya he dicho antes, es una protagonista esencial para entender esta historia. Entonces, en la cafetería, las personas que llevan la cafetería son Kazu, Nagare y Kei. Todos tienen el mismo apellido, Tokita. Entonces, Kazu era la camarera que decíamos que era estudiante de Bellas Artes y que era la prima del dueño. Y luego Nagare y Kei son una pareja. Nagare es el primo que es el dueño, que se implica muchísimo en la cafetería y que, que la comida que se ofrece sea de la mejor calidad posible. Y luego, por otro lado, tenemos a su mujer, que como antes he mencionado, Kei, tiene problemas de corazón, pero aún así siempre levanta el ánimo a los demás. Y bueno, en esta última historia, Kei se queda embarazada y los médicos le dicen que hay posibilidades de que se muera mientras da a luz a su hija. Ella aún así decide continuar con el embarazo, pero tiene miedo de morir. Entonces, bueno, consigue sentarse en la silla y en vez de viajar al pasado, viajar al futuro, donde su hija, Miki, tiene 15 años. Y bueno, hablando con ella, se da cuenta de que cuando ella da a luz a su hija, ella se va a morir. Entonces, bueno, eh, en cuanto, o sea, después de volver al presente, ella en muy poco tiempo tiene ya su embarazo y ella ya sabe que en ese embarazo, o sea, al dar a luz se va a morir, pero aún así está feliz porque eh, sabe que sabe lo que va a pasar y ha conseguido como esa afirmación y cerrar esa etapa, ¿no? Mm, El quedarse tranquila, conocer aunque sea la hija, aunque sea en el futuro y hablar con ella. Y mm. bueno, en este final tan trágico, narrado de una manera tan bonita, también descubrimos que Goro vuelve a donde su pareja, Mm. a donde Los de la Fumiko. primera historia, ¿verdad? Eso es. Sí. Y cuéntame, Naroa, ¿qué pasa en la Pues película? en la película es totalmente diferente. Os he mencionado antes que en la película se centra mucho en Kazu, que es no sé si es Kazu o Kazu, la barista que sirve el café, la mujer. em, y esta pues empieza a interesarse románticamente por uno de los personajes que acude mucho a la cafetería, que se llama Shintani. Entonces, bueno, pues una cosa lleva a la otra, acaban saliendo juntos, pero ella empieza a abrirse con él y a través de ella contándole estas cosas a él, nosotros descubrimos qué es lo que pasó en el pasado, y es que su madre estaba muy enferma también, al igual que Kate. Entonces, esta historia también es una relación madre-hija, como has comentado que se titula esta parte en el libro. eh, pues la madre, después de morir, bueno, antes de morir, viaja al futuro también, y a una fecha en la que sabe que la hija va a estar en la cafetería, que es la fecha, me parece que es, no sé si el día de Año Nuevo o el día de Navidad. Entonces, desde entonces, Kazu como que ha tenido sueños de que ha visto a la madre después de haberse muerto, ¿no? Que esos sueños o esa memoria está causada a raíz de que la madre viajó al futuro, para ver si su hija estaba bien. ¿Y qué pasa cuando la madre viaja al futuro? Pues que no se toma el café a tiempo porque la hija le está diciendo no te vayas, no te vayas, no te vayas, y está muy, pues como en shock, y no llega a beber el café a tiempo. Entonces descubrimos que la fantasma de la cafetería es la madre Jo, de Kazu.
Qué diferente, ¿verdad? Es una Sí, pasada, pero también la cabeza que tienen los productores y la directora de esta película para poder encajar todo tan sí, perfectamente y sí, darle la y vuelta. aún hay más. Eh, bueno, sabemos que, pues vemos que Kazu, pues de vez en cuando a su madre, la fantasma, le cambia de libro, la cuida, le sirve Sí, café, ¿no? Pero Kazu está muy frustrada porque quiere que su madre salga de ese ciclo. Quiere que su madre no sea una fantasma porque va a estar ahí eternamente, hasta que a alguien más se le olvide tomar café. Entonces lo que intenta buscar miles intenta mandarse a ella misma al pasado, pero no puede. No puede porque tiene que ser otra persona, otra mujer de su linaje, que es solo ella en este momento. Entonces, con este hombre del que se había enamorado, Sintani, se queda ujú, embarazada. Y se queda embarazada de una niña. Entonces, Sintani se le ocurre que van a guardar una fecha concreta. Entonces, en esa fecha concreta, Kazu va a la cafetería, ¿no? En el presente, y se sienta en la silla. ujú. Y de repente, bueno, no se sienta en la silla, de repente cuando la silla está vacía, descubre que se aparece una niña que le empieza a decir, venga, corre, corre, siéntate, siéntate, corre, corre. Y ella se queda como diciendo, pero ¿qué ha pasado? Y es que una niña del futuro, que es su hija, ha Ujú. viajado al pasado, que es el presente de Kazu de ahora, para servirle un café, para que luego ella vaya al pasado otra vez a decirle a su madre que se acabe el café para que la madre salga del ciclo y no sea fantasma. O sea, es como en Origen, ¿sabes? Que hay un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Entonces es como que tienes el futuro, que tienes a Kazu y la hija, tienes el presente, que tienes a Kazu, y tienes el pasado, que tienes a la madre, que se fue a ver a Kazu cuando era pequeña. Entonces, como Kazu estuvo en la memoria esa del pasado, pues consigue viajar y le empieza a decir a la madre que se tome el café, que se tome el café, pero claro, no puede cambiar, al igual que no puedes cambiar el pasado cuando viajas Claro, normalmente, ya tampoco puede cambiar nada, pero bueno, por lo menos le ve a su madre y conversan, tienen un momento de tensión. Parece que acaso se le va a olvidar tomar el café porque a la mitad de la película introducen este termómetro que pita cuando el café se va a enfriar. Entonces empieza el termómetro a pitar, y Casu parece que no se toma el café porque está concentrada en que la madre se tome el café, ujú. pero bueno, al final se lo toma y viaja al presente otra vez, y donde la niña ya se había ido a su futuro. Entonces al final es como que su propia hija del futuro le había ayudado a ir al pasado a ver a su madre. Que no sé si se ha entendido nada, porque es una ida de olla total, porque a mí también me costó un Totalmente. Yo poco. creo que son que incluso leyendo el libro, ¿no? Hay momentos que dices, jo, ¿cómo explico yo esto? Lo Sí, tienes que leer y vivir porque es increíble, la sí, yo verdad. recomiendo la película, es muy, no sé, muy interesante y no sé, tengo la sensación de que tengo que empezar a ver un poco más de cine asiático, porque, no sé, tiene buena pinta. Y así es como termina la película. Y pues nada, es Sintani casado con Kasu, y Kasu siguiendo ahí en la cafetería con su hija ahora, que también ha aprendido a servir café. Y es muy bonito cuando está la escena de créditos, es como que enseñan cómo en el futuro Kazu y Sintani le estaban enseñando a la hija cómo servir el café. Y le estaban diciendo, a ver, ¿cuáles son los pasos? Y la hija está, esto. No sé, es como una película como muy familiar, así es muy tierna, está bien. Jo, pues eso, Naro, totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que ponernos más con obras japonesas y con obras de otros países o que no sean tan europeas. Hablando, bueno, para acabar un poco el capítulo, me gustaría mencionar otra autora japonesa, en este caso, que he descubierto también este año, se llama Sayaka Murata. Y bueno, un libro que he leído de ella es La dependienta. Trata sobre una chica que trabaja en un supermercado, y lo que más me gustó de esta novela es que ella misma, esta escritora, trabaja en un supermercado durante muchos años. Entonces, cómo describe todo te hace pensar que tú trabajas en el supermercado y te hace pensar en sonidos que nunca has interiorizado ni reflexionado sobre ellos.
Y bueno, Qué me guay. gusta mucho la manera en la que escriben estos autores japoneses. Es algo que eso tenemos que investigar más. No hablaremos de momento de este libro que se llama La Dependienta porque no hay película ni serie, Mm. pero bueno, nunca se sabe. Y bueno, para acabar el capítulo, algún dato curioso que he sacado es que el café vale 380 yenes durante el día, es decir, 2,70 euros, que al principio me ha parecido bastante caro para un café. Pero bueno, Bueno, teniendo tú en no has venido cuenta, a Londres, Maitane. tienes razón en eso, pero teniendo en cuenta lo de, o sea, sé que el café en otros países es mucho más caro que en España, ¿no? En Irlanda, en Inglaterra, en Australia, pero yo creo que teniendo en cuenta eso, que puedes volver al pasado y que encima te pueden rellenar hasta 3 veces la taza sin ningún gasto adicional. Buah, Así que eso me parece un plus. Creo tienes que que deberían salir, hacerlo tienes que salir más a tope bares. de la cafetería, a tope de cafeína. Y eso, el precio del café sí que aumenta cuando lo pides de noche a 3 euros. Ah, muy Y bien. bueno, para ya cerrar el capítulo de manera redonda, me gustaría leer uno de mis fragmentos favoritos, que es en la primera historia cuando Fumiko quiere viajar al pasado para poder hablar con Goro y preguntarle a ver por qué ha tomado esa decisión sin consultarlo antes y por qué se marcha y por qué la deja. Pues se menciona esta cita que me ha gustado mucho y dice: a Fumiko le pareció que el vapor del humeante café servido en la taza se enroscaba hacia arriba y que todo lo que había alrededor de la mesa empezaba a desfigurarse sumido en una especie de vaivén. Le entró miedo y cerró los ojos, pero tuvo la sensación de que ella, al igual que el vapor, se desfiguraba en ese bamboleo cada vez más brusco. Bueno, este fragmento es solo un motivo más por lo que leer este libro, que Muy recomiendo a bonito. tope. Yo creo que Naroa también recomienda la película, aunque Sí, le haya chocado un poco al principio. sí. Y bueno, volvemos muy muy pronto con un libro que no sé cómo bueno, una obra, no sé cómo lo hacemos, pero siempre acabamos relacionando de manera casi sin darnos cuenta una obra con la otra. La siguiente obra también se desarrolla en Japón. Ah, mira. No creo que sea una novela japonesa, todavía tenemos que investigar un poco, pero creo que también ocurre en Japón. Pero bueno, si queréis saber si ocurre o no en Japón y qué pasa al final y más información, ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos conversando_a_medias, en Spotify Conversando a Medias y en YouTube también Conversando a Medias. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Nos Adiós. escuchamos. Hasta la próxima. Adiós.